Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que van entrando. Bueno, ya creo que están todos. Muy bien. Bueno, muy bienvenidos a este ciclo de impulso personal y profesional, esta segunda charla del ciclo. Eh, bueno, primero que nada les quiero contar que hoy Sol, que siempre que nos acompañó la charla anterior, no va a poder estar, va a estar Ana conectada desde la sesión de Cámara Argentina. Por cualquier cosa que necesiten pueden escribir ahí en el chat. Eh, y bueno, lo que sea que vaya surgiendo lo vamos hablando con ella, ¿sí? Eh, Respecto de cuestiones prácticas, antes de comenzar la charla, los famosos avisos parroquiales, eh, bueno, Ana les va a poner en el chat un link que es para que ustedes completen una encuesta para la asistencia. Lo que les hacemos hincapié es que no es necesario que lo completen ya mismo, lo pueden dejar abierto y una vez que finaliza la charla, pueden hacerlo tranquilos porque la charla tiene el formulario tiene una encuesta, entonces para que después lo puedan hacer tranquilos, ¿sí? Por otra parte, tanto el material de esta charla, que es, bueno, el PowerPoint de la charla, un apunte y un test que ya les envié eh, para que reciban después de la charla, como la grabación de la charla y los certificados, todo se van a enviar por mail, pero va a tener una demora de unos días más de lo habitual, ¿sí? Por esto que les decía, que Sol está de viaje, entonces ella va a hacer el envío cuando regrese de viaje, así que les pedimos en eso que tengan un poquito de paciencia, que no se preocupen, que no es que no se los van a enviar, sino que va a demorar un poquito más. Eh, y bueno, y cualquier consulta la vamos viendo ahora durante la charlita, ¿sí? Bueno, ahora sí les doy nuevamente y oficialmente la bienvenida a esta segunda charla del ciclo de impulso personal y profesional. Voy a ir compartiéndole pantalla. Ustedes me avisan si se ve bien. Sí. ¿Ven bien? Buenísimo. A ver, ahí estamos. Bueno, este ciclo, como les habíamos contado, algunos a lo mejor ya pudieron estar en la primera charla, consta, digamos, de tres charlas. La primera que se dio en junio, que era de orientación vocacional. La segunda charla, que es hoy, que es de herramientas y técnicas de estudio, estrategias y demás. Y la tercera charla que vamos a hablar sobre búsqueda laboral y ahí vamos a tener una invitada especial que van a conocer ese día. Es el 14 de agosto, así que no se olviden de agendar. Bueno, ahora vamos a comenzar nosotros con a lo que hemos venido. Bueno, para esta primera charla de herramientas y técnicas de estudio, la primera pregunta que nos vamos a responder va a ser, ¿qué es aprender? ¿Sí? Eh, bueno, les voy a ir leyendo. Denme un momentito, voy a acomodar mi ventana porque no los veo a ustedes. A ver, perdón, me fui mal acá. Ay, chicos, disculpen, toqué algo que no veo la pantalla ahora. Denme un momento. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué es aprender? Vamos a ir leyendo este concepto y después lo vamos a ir conversando y vamos a ir desmenuzando y pensándolo juntos un poquito porque es importante primero saber qué consideramos aprendizaje para poder después hablar sobre las herramientas y cómo aprender. El aprendizaje es un proceso activo, dinámico y continuo, mediante el cual una persona incorpora, modifica y reorganiza conocimientos, habilidades, actitudes y valores. A partir de su interacción con el entorno, con otros y consigo misma, este proceso implica cambios duraderos en la manera de pensar, sentir y actuar. Ojo con esto,
cambios duraderos, ya vamos a hablar de eso, y compromete todas las dimensiones humanas, cognitiva, emocional, social, corporal y neurobiológica. Bueno, primero que nada, el aprendizaje es un proceso, ¿sí? Esto es importante, no es algo finalizado o acabado, es algo que se va dando a lo largo de toda la vida y es único, es particular, es activo, decimos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje requiere de la persona que está aprendiendo que esté disponible. La persona es la que va a curiosear, la que se va a hacer preguntas, la que va a observar, la que va a buscar ese aprendizaje. A veces no lo busca y llega, pero está disponible para que ese aprendizaje se produzca, ¿sí? Por otra parte, es dinámico, es decir, se va dando de diferentes maneras. A veces el aprendizaje se da porque surge un problema y no nos queda otra que resolver y lo podemos resolver y aprendemos algo nuevo. A veces hay una cuestión intencional, bueno, voy a un lugar a aprender determinados conocimientos. Otras veces se da con otros, se da en conversaciones, se da con el ejemplo, vemos a alguien haciendo algo y aprendemos, nos fijamos, nos llamó la atención, le preguntamos. Entonces, el aprendizaje es dinámico, no siempre se da igual ni siempre es tan planificado, ¿no? Es algo que nos atraviesa constantemente la vida. Y al mismo tiempo es continuo, ¿sí? Es decir, nosotros, ahí están mandando, me llegan los WhatsApp, los chats, eh, es continuo, nosotros no, esperen que se me volvió a cerrar la vez. Disculpen, ahí está. Es continuo. Quiere decir que nosotros estamos en constante aprendizaje. A veces pensamos o relacionamos el aprendizaje solo cuando nos vamos a sentar a estudiar, cuando nos vamos a sentar a ver un tema, cuando vamos a hacer un taller, cuando vamos a hacer un curso de algo, pero en realidad el aprendizaje se da constantemente a lo largo del día, incluso muchas veces ni somos conscientes de pequeñas cosas que vamos aprendiendo o que vamos sistematizando. Por eso es importante esta parte donde dice, donde la persona incorpora, ¿sí? Va incorporando nuevas ideas, contenidos, experiencias, habilidades, que también modifica lo propio, a lo mejor antes hacía algo de una manera y encontré una manera mejor de hacerlo, y reorganiza los conocimientos, ¿sí? Eso se ve mucho en los chicos, cuando los chicos saben algo, preguntan, uno les va contando, entonces ellos van uniendo con lo que sabían de antes y van preguntando, van reorganizando sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, desde lo experiencial, las maneras de resolver en lo cotidiano y los valores. Y cuando uno dice, como el aprendizaje y los valores, sí, nosotros cuando educamos a los niños, sobre todo en la etapa de la niñez, uno transmite muchos valores. Entonces, así como desde chiquitos a lo mejor los chicos no quieren compartir y les enseñamos que es bueno compartir, que o hay que pedir las cosas y no quitarlas, bueno, vamos enseñando también valores. Entonces el aprendizaje no es solo de conocimiento, ¿sí? Es de mucho más, es de habilidades, de experiencias, incluso hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional, herramientas más cognitivas, herramientas afectivas, emocionales, ¿sí? Y esto se da siempre a partir de la interacción con el entorno, con los demás y con nosotros mismos, la persona consigo misma. Porque muchas veces me pasa que hacía las cosas de una manera, me doy cuenta que es más fácil hacerlas de otra, pero también muchas veces pasa esto que les decía. Estoy, no sé, haciendo una receta y resulta que no tengo algún ingrediente, me falta algún ingrediente, bueno, cambio un poco la receta, el entorno me obligó, pero me adapté y resulta que me quedó más rico. Entonces voy modificando a lo mejor la forma en que hago esa comida que estaba preparando o estando con los demás, digamos. A veces también pasa que, no sé, estoy estudiando a lo mejor solo un tema, me junto con un compañero a charlar sobre lo que estamos estudiando y me hace preguntas o me va diciendo, no, porque pasa esto y vamos confrontando y vamos aprendiendo también con otros, ¿sí? Esto es algo que digamos, esencial en el aprendizaje, ¿no? El vínculo con lo que nos rodea, con los demás y con nosotros mismos. Y este proceso que implica cambios duraderos, y acá es donde yo le decía, ojo con esto, porque
porque el aprendizaje no es cuando yo leo algo y lo repito de memoria y ya está, me olvidé, ¿no? El aprendizaje, para que sea aprendizaje, yo lo incorporo y también lo transformo un poco, ¿no? Pero lo incorporo, es algo que queda en mí. Son cambios duraderos en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar frente a determinadas situaciones, de responder o de reaccionar, y va a comprometer todas las dimensiones humanas. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque las dimensiones son lo cognitivo. Por ejemplo, yo no le puedo enseñar a un niño que va a sala de 5, que todavía no sabe leer y escribir, las tablas de multiplicar, o no sabe ni siquiera sumar las tablas de multiplicar. Yo no le puedo decir, bueno, a ver, vamos a ver la tabla del 3. No, yo le voy a ir diciendo, bueno, a ver, conta, ¿cuántos caramelitos tenemos acá? ¿Y qué pasa si yo me como uno? ¿Y qué pasa si te regalan otro? Y vamos a ir haciendo otro proceso que se va acomodando a su etapa de desarrollo cognitivo. Voy poniendo ejemplos con los niños, es muy fácil verlo, pero nosotros también, ¿no es cierto? Muchas veces nos pasa que a lo mejor hace mucho tiempo que no estudiamos y empezamos una carrera o hacemos un curso y tenemos que leer un apunte muy largo. Bueno, cognitivamente estamos preparados, pero la verdad es que hace mucho que no lo hacemos, entonces me cuesta concentrarme, me cuesta encontrar un espacio, estar sentado, tranquilo, concentrado en eso. Bueno, eso también va pasando, ¿no? Esto del aprendizaje que es también muy único en cada uno. Después la dimensión emocional. A mí me gusta poner este ejemplo porque me parece un poco, o sea, muy claro que un adolescente no va a poder estudiar para la prueba si está peleado con su novia, con su novio, o con su mejor amigo, ¿no? Entonces, el aprendizaje está completamente atravesado por lo emocional, ¿sí? Nosotros no podemos a lo mejor estar concentrados si acabamos de tener una discusión fuerte o si tenemos un familiar muy cercano que está enfermo, es difícil concentrarse, o sea, hay otras cuestiones que nos atraviesan. Y esto que yo les decía, para que el aprendizaje se dé, tiene que haber una disponibilidad cognitiva, pero también una disponibilidad emocional, ¿no? Que no haya preocupaciones que estén ahí muy presentes, que todo el tiempo estamos a lo mejor mirando, pensando si pasó algo malo. ¿M? Digo, puede ser algo malo como algo bueno también. Eh, lo social tiene muchísimo que ver. Eh, el ejemplo de lo social yo lo veo muy claro con los profes, ¿no? Generalmente, y los invito y que se anime como a pensar, siempre tenemos algún profe, alguna profe del cole, del primario, del secundario, que nos marcó, que nos encantaba cómo enseñaba, o que a lo mejor, no sé si enseñaba espectacular, pero me iba bien porque ese profe me transmitía cariño, me transmitía atención, nos quería, nos explicaba de una forma distinta o nos daba actividades que eran más entretenidas. Bueno, en eso, o sea, es muy habilitante lo social, sobre todo las personas que son los niños o los adolescentes. Cambia mucho la posibilidad de aprendizaje cuando hay un otro que acompaña y que sostiene ese aprendizaje con contención, con paciencia, que ofrece el contenido de una manera y si no lo entiende de otra, y no que está, bueno, chiquito, ¿cómo no entendiste lo que, no? Entonces, esto es de lo social. Hay gente que le sirve muchísimo trabajar en grupo y que habilita que su aprendizaje sea potenciado, y personas que no, que le cuesta mucho trabajar en grupo, entonces prefieren más estar en los solos, digamos, el estudio más individual. Entonces, bueno, esto también es algo que va a influir mucho en el aprendizaje y en cómo este se dé. Lo corporal, el ejemplo de lo corporal es, cuando estamos engripados, ¿podemos estudiar? Me duele la cabeza, ¿podemos ponernos a leer un texto, a responder a lo mejor un formulario? Es muy complicado, necesitamos también que la dimensión corporal, física, nos acompañe, ¿sí? Y por último, lo neurobiológico, que tiene más que ver con el desarrollo neuronal que, y cerebral, que puede estar afectado, puede haber alguna discapacidad, puede haber alguna dificultad en particular, o puede simplemente, como les decía antes, que no haya todavía una madurez
neurológica propio del desarrollo y de la edad. Otro ejemplo que es muy claro para el desarrollo este neurobiológico es cuando nosotros queremos, por ejemplo, que los adolescentes, si alguno tiene hijos adolescentes, queremos que los adolescentes sepan controlar sus impulsos, que no me responda mal, que no se enoje cuando le digo que no y me grite, que hablemos tranquilamente. Bueno, pero es que el cerebro de ese adolescente está desarrollando el control y la inhibición de los impulsos. Entonces, podemos ayudarlo, podemos enseñarle, pero también tenemos que aceptar que por su desarrollo, ese comportamiento no es esperable que ya esté alcanzado del todo, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto como para ir pensando el aprendizaje es un concepto hermoso y a la vez nos atraviesa de punta a punta nuestra vida, ¿no? Desde que somos chiquitititos hasta que somos, hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y acá les traje, acá puse lo contrario, ¿no? Que no es aprender. Me parece importante que podamos pensar también que no es aprender, para no confundir. ¿M? No es solo acumular datos, no es repetir, memorizar y repetir lo que otros dicen, no. El aprendizaje se va, digamos, las teorías constructivistas explican que, bueno, que el aprendizaje se va construyendo, ¿no? Como una casita, podríamos decir. Entonces, tenemos algunos ladrillitos y vamos agregando otros, pero esos no se agregan aislados, sino que se van como integrando a toda esta construcción. Y es así, pero no es solo acumular y repetir, ¿no? El aprendizaje tiene que ver con organizar el pensamiento, con organizar clasificaciones, con ordenar los contenidos, esto porque se relaciona con aquello y no con esto, en hacer nuevas conexiones incluso, sacar conclusiones propias, poder hacerse nuevas preguntas, incluso el error y volver a aprender es fantástico para el aprendizaje. Y en esto de no repetir lo que otros dicen, si yo repito como el loro, yo memoricé, pero no aprendí. Es muy probable que ese contenido después se me olvide, ¿no? Es necesaria la memoria para el aprendizaje, sí, y ya lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo que repetir y repetir, ¿no? Es poder ir desarrollando de a poco criterio, pensamiento crítico, criterio propio, porque esto sí, porque esto no, aprender a dudar, a ver esto que me dicen acá, ¿estás seguro? No sé, no me cierra, ¿sí? Después esto, no es siempre individual, esto que les decía antes, es básico y esencial del aprendizaje que se da en un entorno y con otros. El aprendizaje está muy influenciado para eh, por el medio en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entonces, no es bueno, ay, es que él es curioso y aprende. No, ese chico que es curioso y aprende, pero va a aprender en función de lo que su contexto también le brinde, le ofrezca. Y no es solo un proceso biológico. Estos ejemplitos que yo les iba dando antes, ¿no? Si bien es algo que es muy propio del ser humano, las personas nacemos muy prematuras comparado con los animales. Los animales nacen con mucho instinto y poquito aprendizaje, ¿no? Y llegan a un momento, hasta un punto donde aprenden y ya no aprenden más. Y después se desarrolla su vida, continúa, digamos, sin nuevos aprendizajes o sin grandes aprendizajes. El ser humano, como nace prematuro, es decir, nace muy indefenso, necesita por mucho más tiempo a la mamá. Ustedes fíjense que hay animales que a las horas de nacer ya caminan y el ser humano le lleva un año en promedio, un poco más, un poco menos. Al ser tan prematuro, lo que viene digamos, por reflejo, es muy poquito. Y todo lo demás se aprende, ¿sí? Entonces, en este gran margen para aprender es donde se da la construcción de la cultura, ¿sí? Donde nosotros ahí interviene, digamos, el adulto y le va transmitiendo la cultura, el vivir en familia, en sociedad, después van a la escuela, cómo se relacionan, esto que decíamos antes, bueno, hay que compartir, no hay que quitar las cosas, hay que pedir por favor, todo esto que nosotros de a poquito le vamos enseñando, ¿sí? Es, digamos, es lo que hace que esto sea sumamente social, el aprendizaje es muy social, ¿sí? Y se transmite por medio de la cultura.
Y esto de que no es solo un proceso biológico, como les decía antes, está afectado y está influido por lo emocional, por lo social, por lo cognitivo, por lo afectivo, por lo que ofrece, por lo cultural, ¿sí? No tiene siempre el mismo impacto en todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes se pensaba, ¿no?, que el proceso enseñanza-aprendizaje era uno solo, ¿sí? Yo enseño, los alumnos aprenden, punto. ¿Y qué pasa? A medida que fueron pasando los años, se descubrió que a lo mejor una seño podía enseñar y muchos de sus alumnos aprendían, entendían el tema, lo podían aprender, pero había a lo mejor otros alumnos que no. Entonces, no porque exista un proceso de enseñanza está garantizado el aprendizaje. Son dos procesos distintos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, ¿no? Esto es ahora más nuevo. Entonces, eso que yo expliqué de una manera, a lo mejor una persona lo pudo comprender muy bien y otra persona no me entendió nada. Y necesita que le explique de otra manera, que le dé un ejemplo, a lo mejor prefiere ver un video y así lo entiende mejor. Eh, ¿Sí? Cada uno tiene diferentes formas de percibir el mundo y por ende de aprender. Y el último no es finito. ¿Qué quiero decir con esto? El aprendizaje, como les dije antes, está presente desde que estamos en la panza hasta que nos morimos, ¿sí? A veces, como les decía, podemos relacionarlo mucho con el aprendizaje académico, con me siento a estudiar, tengo que rendir una prueba, pero el aprendizaje es constante. Desde que somos chiquititos, aprendemos a agarrar algo, aprendemos a gatear, después aprendemos a caminar y vamos como avanzando, ¿no? Y los aprendizajes, qué sé yo, puede ser algo más específico, no sé, me gustan las plantas, entonces me compro plantas y voy armando gajitos de uno de otro y voy aprendiendo cómo se hace eso, se me murió una plantita, bueno, de esta forma no se hace. Entonces, pero estamos siempre, siempre en constante aprendizaje, ¿sí? Es algo que nos atraviesa por ser seres humanos. Bien. Bueno, antes de explicar esto, que son los dos elementos que yo les traje fundamentales para el aprendizaje, quiero que hagamos una pequeña clasificación a los fines prácticos de esta charla, ¿sí? Porque clasificaciones del aprendizaje hay muchísimas, según el autor y según diferentes criterios. Como yo les decía, por ejemplo, está el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Uno es repetir de memoria, memorizar y punto, pero en mi opinión eso no es aprendizaje, pero bueno, hubo un autor que lo describió como un tipo de aprendizaje. Entonces, nosotros a los fines prácticos, para esta charla, para ver esto de las herramientas y técnicas de estudio, lo vamos a clasificar muy sencillamente en dos: el aprendizaje académico y el aprendizaje no académico. El aprendizaje académico es el que tenemos en la educación formal. Para los que no estuvieron en la charla anterior, que explicamos brevemente esto de la educación formal, es la escuela y la universidad o el nivel terciario. Es jardín, primaria, secundaria y universidad, instituto terciario y demás, todas las formaciones que están contempladas por el Ministerio de Educación y reconocidas, por las que si yo paso por esas formaciones recibo un título oficial. Y también dentro de la formación académica vamos a incluir todas las formaciones que son no formales, como por ejemplo esta. Esta es una formación no formal, es decir, el certificado no lo brinda el Ministerio de Educación, pero sí lo brinda la Cámara, y es una formación que tiene una intención formativa, tiene intención de formar y sus contenidos están organizados, están planificados, tienen un objetivo puntual de formar y se dictan los contenidos, ¿sí? Todo eso lo vamos a englobar en el aprendizaje académico. Todo lo demás, como yo les daba recién los ejemplos de las recetas, de las plantas, de aprender a caminar, de aprender a gatear, no sé, supónganse que a mí se me ocurre aprender a tejer y lo hago sola en mi casa. Entra dentro de esta formación no académica, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esta clasificación, aprendizaje académico y no académico, porque más adelante nos va a servir. Los dos elementos fundamentales del aprendizaje son el autoconocimiento y la motivación.
El autoconocimiento lo vimos un poquito la semana pasada en la charla de orientación vocacional. Para los que no estuvieron, les hago una muy breve explicación. En la charla de orientación vocacional vimos las etapas de la orientación. La primera era el autoconocimiento, es decir, quién soy yo, para en función de quién soy, poder buscar qué carrera seguir, qué trabajo, cuál es mi desarrollo profesional a futuro. ¿Sí? No puedo abarcar y buscar todo lo que hay, sino en función de mis intereses, de mis habilidades, de mis capacidades, de lo que yo también quiero y anhelo, de mi deseo. ¿Sí? Entonces, ese es el autoconocimiento que sirve para la orientación vocacional. Pero para el aprendizaje vamos a ir viendo otras cositas nuevas del autoconocimiento que ya las vamos a charlar. Y además la motivación, ¿no? Este famoso ejemplo de la zanahoria, que vamos a traer la zanahoria, bueno, eso, que nos mueve en determinada dirección. Bien, el autoconocimiento. Acá, bueno, esto como yo les decía, ¿no? Es muy importante y fíjense cómo tanto en la charla anterior, en esta charla y también va a servir para la charla próxima de la búsqueda laboral, lo importante que es conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, porque de ahí partimos, ¿no? Y poder mirarnos con realidad no lo que otros quisieran que seamos, no lo que nosotros quisiéramos ser o un yo ideal, sino quién soy, sencillamente, ¿no? Entonces, yo acá les traje dos ideas principales, en realidad, después ustedes, a medida que vayamos conversando durante toda la charla sobre el aprendizaje y cómo estudio y demás, ustedes van a poder ir identificando muchos elementos que tienen que ver con el autoconocimiento y van a incluso poder pensarse a ustedes mismos. Ah, y yo me identifico con esto. O no, nada que ver, yo ni loco, no sé, ni loco estudio al aire libre. O yo no puedo estar todo el día sentado en un escritorio. ¿No? Entonces, cada uno se va conociendo. Hay personas que necesitan mucho silencio, por ejemplo, personas que se distraen fácilmente, o personas que necesitan tener musiquita de fondo para poder estudiar. Entonces, todo esto va haciendo al autoconocimiento, ¿no? A conocernos a nosotros mismos. En esto que decimos, los canales de aprendizajes son los cinco sentidos. Recordamos brevemente los cinco sentidos, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿sí? Por medio de los sentidos, a nosotros nos llega la información del entorno y de los demás. Si hace frío, si hace calor, si veo algo, si escucho algo, algún sabor que pruebo, si alguien me hace una cara, la puedo ver y puedo interpretarla. Si alguien me habla con suavidad o me habla fuerte, incluso qué es lo que me está diciendo, el contenido de lo que me está diciendo, si en un lugar hay mal olor o si una persona tiene muy rico olor, un olor agradable, o cada vez que siento determinado olor me recuerda algo. Todo esto es información y es estímulo que a nosotros nos va entrando. El ejemplo del olfato, del olor, que es como de los sentidos más primarios con los bebés, que es increíble como el bebé cuando tiene algo, ya sea su mamá o una ropita de la mamá, con olorcito a la mamá cerca, se calma, ¿no? Como eso al bebé le da. Entonces ese es un estímulo que el bebé lo procesa como un lugar de calma. ¿Sí? Acá está mi mamá. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? En estos cinco sentidos los vamos a diferenciar en tres canales. El canal visual, el de la vista, el canal auditivo y el canal que se llama sinestésico, que incluye los otros tres, que tiene que ver con el olfato, el gusto y el tacto. Todo lo que tiene que ver con las sensaciones, el movimiento del cuerpo y demás. ¿Sí? Yo acá, por un momentito, voy a dejar de compartirles la pantalla, ¿sí? Y les voy a mostrar en el material que después de la clase les va a enviar Sol, está el Power, está el apunte donde está explicado toda esta charla y hay un archivo, un PDF extra que es de los test de los estilos de aprendizaje. Para que ustedes se autoadministren este test, ahora se los muestro, y puedan conocer cuál es su canal de aprendizaje predominante. ¿Sí? A ver, acá lo tengo, ya les comparto. ¿Sí? Lo que ustedes tienen acá son dos hojitas con preguntas. Tratemos de no condicionarnos al responder las preguntas, no decir, oh, yo soy re visual porque me fijo mucho.
respondamos con sinceridad las preguntas y después vemos qué nos da. Podemos coincidir un poco más, un poco menos, como siempre los test, como vimos también en la charla de orientación vocacional, se miran en un contexto, ¿sí? Pero es muy interesante poder ver por medio de estas preguntas un poquito quién soy, qué cosas qué cosas registro mucho, ¿no? Ustedes ya van a ir viendo. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, le pregunta uno dice, ¿cuál de las siguientes actividades disfrutas más? Escuchar música, ver películas, bailar con buena música. Bueno, elijo una, ¿sí? Si me gustan dos, bueno, ver cuál de las dos me gusta más, digamos, ¿no? Tratar de responder con sinceridad sobre lo que yo siento o lo que realmente me gusta, de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te orientas más fácilmente? ¿Mediante el uso de un mapa, pidiendo indicaciones o a través de la intuición? Bueno, todo eso poder como responderlo con sinceridad, digamos, para que el test realmente nos sirva y nos aporte. ¿Qué quiero decir esto? Que todos tenemos algún canal que predomina, como en el que somos más sensibles, ¿no? No quiere decir que no podamos usar todos los canales, de hecho los usamos constantemente. Ahora están escuchando la charla, me están viendo, pero seguramente en su casa si hay olorcito a algo, a comida o a, no sé, o al perfume que tienen puesto ustedes o lo que sea. O sea, vamos registrando constantemente estos estímulos. En este test tenemos esta primera y segunda hoja, son 40 preguntas, ¿sí? Y lo que tienen que hacer después es ir viendo cada una. Por ejemplo, la pregunta número uno respondí la A. Bueno, entonces vengo a la A, la marco con un circulito. En la 2 respondí la C. Bueno, vengo, respondo acá, hago un circulito en la C. La 3 respondí la B larga. Bueno, hago el circulito. Una vez que finalizo con todas las 40 preguntas, tengo que contar cuántos circulitos tengo en cada columna y ahí me va a permitir, digamos, ver cuál es mi canal eh, de aprendizaje predominante. ¿Sí? Ahora volvemos al Power. Ahí está. Avísenme cuando ya lo puedan ver. Ahí creo que ya les aparece. Bien. Este, buenísimo. Entonces, un poco conocer esto, ¿no? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué me sirve leer en voz alta? Soy auditivo, me sirve ver un video o leer. Cuando estoy en un examen, supónganse, recuerdo la imagen del libro, la parte que yo marqué, o recuerdo que estuve hablando de ese tema con un compañero, ¿sí? O recuerdo que yo me hice una red o un mapa conceptual y eso es más sinestésico, te pasa más por el cuerpo, ¿no? Por hacer la red y el movimiento, la escritura. Entonces, bueno, ahí vamos como vamos descubriéndonos a nosotros mismos y conociéndonos para ver qué es lo que nos puede favorecer y ayudar en el aprendizaje. Y por otra parte, les traje también el tema de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este señor decía que no existe un solo tipo de inteligencia, que por ahí en la escuela, y no me acuerdo si lo hablamos ya en la primera charla de orientación vocacional, pero existen test sobre este tipo de inteligencia, perdón, sobre las inteligencias múltiples, donde uno va respondiendo y te va dando cuál es la inteligencia que uno tiene más desarrollada. Gardner decía que no existe un solo tipo de inteligencia, él las clasificó en 8 tipos. La inteligencia lingüística, que tiene que ver con la literatura, con la expresión, tanto oral como escrita. La lógico-matemática, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento abstracto también, que requiere la matemática. La inteligencia musical, ¿vieron? El famoso tiene oído musical o tiene buen oído. Este, la inteligencia naturalista, que tiene mucho que ver con las personas que disfrutan y además tienen como ese feeling natural, ¿no? Con la naturaleza, con los animales, con las plantas. La interpersonal, que es la gente que tiene el famoso que es entrador, decimos que es piola, que es carismático, bueno, la persona que tiene una habilidad especial en el trato con los demás, con las otras personas. Podríamos acá pensar en, qué sé yo, en profesiones como psicología, por ejemplo, tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Con la habilidad de la empatía, o esas personas que enseguida se dan cuenta que
a lo mejor no estás bien, che, te pasa algo, tenés cara rara, ¿vieron? Es como que tienen eso especial. Las personas con habilidad o inteligencia intrapersonal, es decir, hacia adentro, ¿no? Que se conocen muy bien a sí mismas, que se autorregulan muy bien, incluso son personas que tienen como mucha habilidad para la filosofía, para estas preguntas existenciales que todos nos hacemos, pero que en general tienen como esa sabiduría, ¿no? Especial. Después la inteligencia espacial, que tiene que ver con las dimensiones, con, eh, bueno, con esto, con la ubicación, ¿no? Y finalmente la sinestésica corporal. ¿Vieron esa gente que tiene como muy buen dominio del propio cuerpo, que puede a lo mejor hacer, que es ágil, ¿viste? Parece que son livianitos, que todos les sale fácil con el cuerpo? Bueno, estos son los 8 tipos de inteligencia. Gardner dice que todos tenemos de todas, pero que por el entorno que nos acompaña, de acuerdo al estímulo que recibimos, también de acuerdo a las cosas que más nos gustan y que vamos desarrollando en la vida, desarrollamos más unas que otras. Entonces, un poco también poder conocer eso, ¿no? O sea, no de decir, ah, bueno, como yo no sé lengua o matemática, soy un burro. No, existen muchos tipos de inteligencia. Por ahí en la escuela se ha tomado como estas materias, lengua, matemática y ciencias, como las principales, ¿no? Y entonces el que le va bien en eso ya está, pero a lo mejor hay estudiantes que son muy buenos deportistas, lo que pasa es que hay una sola materia para eso, que es educación física. Entonces, poder como revalorizar, bueno, a ver cuáles son mis inteligencias, eh, me gustaría desarrollar más alguna, o una vez que las hago consciente, bueno, ¿qué cosas hago yo para poder seguir desarrollando este tipo de inteligencia y demás? Y acá, en la parte del autoconocimiento, yo quería cerrar, pero con una pregunta muy sencillita, ¿no? Es decir, ¿qué me ayuda y qué no me ayuda para estudiar? O sea, esto, como después los van a ir, como les decía, lo vamos a ir viendo, pero esto es muy sencillo. ¿Qué cosas a mí me sirven para estudiar y qué no? ¿Me sirve hablar con otro? No me sirve. ¿Me sirve una pieza iluminada o me sirve estar en un escritorio? ¿Me sirve más estar en el patio que me dé el solcito en la cara y leer ahí? O sea, ¿qué me sirve que, que haya gente dando vueltas? ¿Me distrae o no me distrae? ¿Necesito ruido de fondo? ¿Necesito, no sé, tener el mate al lado o no? ¿Sí? Entonces, todo esto como resumido en esta pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué me ayuda a aprender y qué no me ayuda a aprender para evitar cuando necesito estudiar o aprender lo que desea aprender? A ver, no se me está cambiando. Ah, ahí está. Bien. Eh, y el otro elemento fundamentalísimo de, del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje cuando es una carrera universitaria que es muy larga, cuando estamos un poquito cansados o frustrados, la motivación es clave y nos va a acompañar. Yo acá les puse brevemente como la definición. La palabra motivación tiene sus raíces en el latín motivus o motus, que significa causa del movimiento o movido. Y la RAE lo define como la acción y efecto de motivar, motivo, causa, ¿sí? Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Entonces, ese motivo es esa causa, como dice ahí, que a mí me permite como seguir en una determinada dirección, me permite no olvidarme de mis objetivos. Son mis objetivos muchas veces, ¿no? De decir, bueno, yo quiero realizar tal cosa, entonces esa es mi motivación para estudiar, para seguir aprendiendo, para cuando algo no me salió bien volver a intentar, ¿sí? Y ojo con esto de los factores internos y externos. Las motivaciones pueden ser externas y también pueden ser internas. Es más, hay de ambas y necesitamos de ambas, ¿sí? Son completamente válidas. Y ahora vamos a ver un poquito más en profundidad las motivaciones. Eh, Primero, yo les traje los 3 tipos de motivaciones que necesitamos en orientación vocacional. Acá traje un poco el contenido que Cecilia Crusel propone y define como ella clasifica 3 tipos de motivación. Lo traigo acá porque en la charla anterior no lo dimos, no conversamos sobre la motivación, que también es muy importante para el proceso de orientación vocacional,
y porque también tiene cierta relación con el aprendizaje y ahora vamos a ver. Ella dice que hay tres tipos de motivación para la orientación vocacional, es decir, para esto que queremos hacer, para el proyecto de vida. Por un lado, la motivación intrínseca, eso que a mí me gusta hacer, que me apasiona, esa inclinación que yo tengo hacia algo determinado que quiero realizar. Por ejemplo, les doy un ejemplo conmigo, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la educación, del aprendizaje, el tema del desarrollo y el despliegue de las personas. Entonces, bueno, es como ahí hay una motivación. Aprender sobre eso, estudiar sobre ese tema, me puede a mí ayudar a seguir adelante, ¿no? Después, la motivación trascendente, que tiene que ver con eso que a mí me gusta, que yo tengo para dar, que se encuentra con la necesidad de, o sea, con otro y la necesidad de eso que yo tengo, ¿sí? Como yo les decía en la charla pasada, ¿de qué sirve que yo estudie un montón sobre orientación vocacional y quiera acompañar si nadie necesita orientación vocacional? ¿No? Es como que todo lo que tenemos para dar se termina de desplegar cuando se encuentra con la necesidad del otro. ¿M? El otro que necesita esto que yo tengo para dar. Y ahí es donde se da la motivación trascendente. Por ejemplo, eh, lo, lo- no me acuerdo si lo compartí o no la semana pasada, pero yo tengo como esto de, en la sociedad tiene que haber lugar para todos, ¿no? Entonces, esa es mi motivación más trascendente, acompañar para que todos podamos tener nuestro lugar y si no lo tenemos, hacernos de este lugar, ¿no? Y por último, la motivación externa, que tiene que ver más con el salario que queremos ganar, los ingresos económicos, el reconocimiento profesional, tener éxito, ¿sí? Esto que viene más dado de afuera, es una motivación que es de afuera hacia adentro, ¿no? Una vez que nosotros hacemos algo, recibimos un reconocimiento económico, eh, profesional, técnico, un título, ¿sí? Que lo que ella, la autora explica, que en este mix motivacional que nosotros tenemos, tiene que estar compensado, es decir, no está mal la motivación externa, no está mal querer ganar dinero o querer tener éxito, o querer ser reconocido, eso no está mal. Lo que está mal es que sea casi todo motivación externa o solo eso. ¿Por qué? Porque esa motivación que es externa, cuando no la recibo, necesito de mi motivación interna para sostenerla, ¿sí? Sostener el camino que sea que esté haciendo una carrera, un trabajo, un emprendimiento, ¿sí? Entonces, la mayoría sabemos que cuando recién empezamos, no sé, a ejercer una profesión, empezamos a trabajar o incluso empezamos en una empresa, por ejemplo, en un trabajo nuevo como empleados, no tenemos de la motivación externa todavía. ¿No? No tenemos reconocimiento, no nos aumentan el sueldo hasta que no demostremos, ¿no? Entonces es importante tener de las otras dos para poder sostener un poquito y no depender solo de lo exterior o de lo de afuera, ¿sí? Y ahora vamos específicamente a la motivación para aprender. Acá yo les traje a el señor David Ausubel, no sé bien cómo se pronuncia, eh, y él también explica que hay tres tipos de motivación para aprender. Él lo lleva bien específicamente al contexto de la escuela, del estudiante que está en la escuela, ¿sí? El adolescente o el niño que aprende. Él dice que primero está la motivación que está basada en el mejoramiento del yo, es decir, que tiene una búsqueda de obtener el prestigio y la concreción de metas académicas o profesionales. Por ejemplo, un estudiante que se saca muy buenas notas para poder tener, no sé, una beca en determinada universidad porque quiere eh, acceder a determinados estudios, que a lo mejor por su cuenta no puede. Entonces, o a lo mejor lo llevemos a una cuestión más simple, más sencilla, el, el famoso chico que quiere ser abanderado, que quiere ser escolta, que le interesan mucho las notas, los promedios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a estudiar para sostener un promedio, para tener ese reconocimiento académico. Después tenemos la motivación basada en el impulso afiliativo. Es decir, es el estudiante que va a estudiar o que va a aprender para tener un buen rendimiento, no con el objetivo tanto del rendimiento, sino del reconocimiento de su familia, de los docentes y de sus pares, ¿no? Es una cuestión más de
más que del índole académico, más emocional o afectivo, ¿no? La búsqueda del reconocimiento de que sus padres estén orgullosos de, ¿no es cierto? Y después, por último, la motivación que está basada en el impulso cognitivo, cuando decimos, bueno, estudia o aprende sobre determinado tema simplemente porque le gusta aprender de eso. El ejemplo que yo les puse en el apunte es muy claro, ¿no? Un adolescente que estudia sobre los eclipses, no porque se lo pidan en la escuela, no porque tenga que rendir ninguna prueba, sino porque le gusta ese tema y quiere aprender. Esta motivación es como intrínseca al aprendizaje y la tenemos todos, todos tenemos algo que nos interesa, que vemos, no sé, una noticia de determinado tema y nos llama la atención, nos gusta, entramos y la leemos y a todas las otras no. Tenemos un tema que es de conversación, que nos reinteresa, que nos motiva, que nos apasiona, que discutimos, que defendemos, y otros temas que no nos interesan, ¿sí? Que no nos mueven tanto. Entonces, esta última motivación tiene mucho como del deseo, ¿no? Del deseo de aprender eso que yo hago porque quiero aprender, por el deseo de saberlo, ¿sí? Y no por reconocimientos, ni por afecto, ni por nada, nada de las otras cosas. Em, este, este tipo de motivación perdón, en esto quiero cerrar con la motivación, como hice antes la preguntita simple y sencilla, ¿qué me ayuda y qué no me ayuda para... Ok. Sí, parece que se cayó, tienen problemas técnicos, ya tratamos de solucionarlos. Hola, disculpen, se me cortó la luz. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, Ahora sí. ahora te vemos Bueno, y te escuchamos. bueno, ahí está. Vuelvo a compartir, pido mil disculpas. A ver, a ver. ¿Todo bien? Son cosas que pasan. Seguimos, tranqui. Ay, gracias. Bueno, ahí voy a poner, ahí está. Bueno, y en esto de la motivación, les decía, como resumiéndolo en una pregunta, como es más sencillo, ¿por qué y para qué aprendo esto, no? O sea, ¿por qué quiero saber esto? ¿Por qué estudio esto y para qué lo aprendo? Incluso, bueno, a veces nos puede pasar que estamos estudiando a lo mejor un curso, una parte del curso que nos parece reaburrido, bueno, lo hago solo porque quiero, pero después como estas preguntas más profundas, digamos, yo les decía, bueno, ¿por qué quiero determinada profesión? ¿Por qué quiero aprobar este taller? ¿Por qué hago? ¿Por qué estudio esto? ¿No? El motivo que me lleva hacia determinada dirección, ¿sí? Eh, bien, estoy ahí como nerviosa, espero que no se me corte de nuevo la luz, chicos. Bueno, eh, y acá volvemos a retomar y nos vamos a enfocar en el aprendizaje académico propiamente dicho, ¿sí? Eh, que como les dije antes, es la educación formal y la no formal, pero todo aquello que tiene, que es como esta charla, que es la educación permanente, todo aquello que tiene la intención de formar, de educar, ¿sí? Que no se da de forma espontánea o aleatoria, sino que hay realmente una búsqueda de esa formación. Y en este aprendizaje académico, que suele ser, puede ser práctico, pero también tiene su teoría, acá yo les traje, es un poquito un lío, pero lo vamos a ir desarmando juntos a este lío, las etapas para preparar una instancia evaluativa, ¿sí? Eh, Acá lo vamos a ir Meli, viendo disculpa, teóricamente y con ejemplos. Sí, perdón. Sí, sí. Acá Susana pregunta, ¿por qué no formal?
Perdón, se me corta. ¿Me repetís? Susana en el chat te pregunta por qué no formal. Creo que para lo que estabas hablando como hace un ratito de los dos tipos de aprendizaje. Excelente. Porque, gracias, Ana. Em, la educación en el secundario, el famoso analítico que tenemos, por ley, Ya estás de nuevo conectada, disculpen, Meli. ustedes me ven, me escuchan bien ahora. Sí, sí. Se te corta el audio. Oh, estás intermitente. Vamos a dar unos minutitos a ver si puede volver a reconectar. A ver, ¿ustedes ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. La Bien, explicación que le estabas ofreciendo a Susana no se entendió porque se te cortaba, así que perfecto, ahora empiezo de está nuevo. perfecto. Dale. Gracias, gracias, Ana. Es así, la educación formal es aquella educación que está, digamos, contemplada dentro de la ley de educación y que está avalada por el Ministerio de Educación, que son el nivel inicial, el jardín, el primario, el secundario o nivel medio y el nivel terciario y universitario. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, para ser médica necesito el aval de la universidad que brinda la carrera de medicina, la que sea, puede ser de Córdoba, de Buenos Aires, de la provincia donde estén. Pero después tenemos, por ejemplo, esta charla es una charla que no está avalada por el Ministerio de Educación, ¿sí? No está dentro de la institución como estatal avalada por el Ministerio de Educación. Pero es una charla que es no formal porque tiene un objetivo formativo de enseñar, de formar, y los contenidos están planificados y pensados para eso. No es tampoco una formación que se da espontáneamente o aleatoriamente, ¿sí? Entonces, tanto la educación formal como no formal. Por ejemplo, eso lo hablábamos la semana pasada, hay carreras que yo puedo elegir seguir que necesito sí o sí que estén dentro de la educación formal porque requieren un título habilitante. Por ejemplo, esto que les decía de la medicina, o yo que soy psicopedagoga, bueno, yo necesito formarme, si quiero ser psicopedagoga, en una institución que me dé el título de psicopedagoga que después me habilite a tener la matrícula. Pero si yo digo, por ejemplo, quiero ser carpintero, no necesariamente tengo que ir a una institución de educación formal donde me den un título de carpintero. Puedo aprender con otro carpintero, puedo ir a algún taller de carpintería, que me den o no me den el título, nadie me lo va a pedir. Si yo hago bien los muebles, lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de educación, existe un tercer tipo que es la educación informal, que es la que decíamos que se da como de forma espontánea. Si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y digo, ay, tengo ganas de cocinar una torta, entro a YouTube y busco una receta y hago una torta. Bueno, eso es la educación informal, que no tiene una intención formativa, sino que sea de manera más espontánea, más aleatoria. Entonces, por eso yo englobe el aprendizaje académico en estos dos tipos de educación, en la educación formal y no formal. Por ejemplo, les cuento, la Cámara brinda en las ISO 9000, ¿no? Como la estandarización de la educación, de ciertos niveles de calidad en educación, y yo estoy haciendo una diplomatura que no está avalada, o sea, yo no voy a tener un título del Ministerio de Educación, pero sí voy a tener el título de la Cámara.
cuando termine de rendir esa diplomatura, que son 9 meses, si la termino, que espero terminarla. Pero, digamos, ese título no es un certificado. Está bien, la diplomatura que yo hago no requiere ese título, ¿sí? Pero es una educación que está planificada, que es muy completa, que tiene sus modalidades, su programa, que hay que rendir, que hay que aprobar para que te den el título, pero no está dentro de la educación como ir a una universidad y te dan el título de tal cosa, ¿sí? Como para que quede más claro esa parte. Nosotros ahora vamos a hablar sobre estos dos tipos de educación, que es básicamente cuando nos sentamos a aprender o a estudiar alguna formación que está organizada y que requiere de que, bueno, que nos sentemos a estudiar eh, o a preparar un examen, por ejemplo. Esto que yo les decía, vamos a ir desglosando todas estas etapas, pero lo vamos a hacer con ejemplitos, ¿sí? En primer lugar, la etapa del inventario se llama, que vamos a usar 3 ejemplos, ¿sí? El primero es alguien que tiene que rendir un examen final en la universidad. Después vamos a usar el ejemplo de una persona que tiene que presentar un trabajo de una diplomatura, vamos a suponer así como brindada por la Cámara, que es no formal, ¿sí? Pero que tiene un título, hay que rendir y hay que aprobar para poder obtenerlo. Y una persona que tiene su propio emprendimiento y quiere realizar una presentación de sus productos y desea vender sus productos, ¿sí? Entonces, si bien yo acá les pongo etapas para preparar una instancia evaluativa, que se refiere concretamente a los exámenes, esto se aplica en estas diferentes circunstancias y vamos a ir viendo. La etapa de inventario, que es como ver todo lo que tengo, ¿no? ¿Con qué recursos cuento? Y los recursos pueden ser externos y pueden ser internos. Los recursos externos son el espacio, el tiempo y el material. El espacio, en el caso de un estudiante que estudia, bueno, ¿dónde voy a estudiar? Si tengo un lugar para estudiar, no sé, si ese lugar es luminoso, si es cómodo, si es frío, si es calentito, si puedo prender un ventilador o una estufa, ¿sí? ¿Cuál es el espacio físico que tengo para hacerlo? Lo mismo para preparar un trabajo o para preparar esta charla que de algún emprendedor que desea vender sus productos. Después el tiempo, y acá es importante porque uno tiene que hacer, bueno, a ver, yo tengo que rendir un final, tengo 2 semanas, ¿cuánto tiempo necesito para ver esta otra unidad, planificar eso y ver con qué tiempo cuento yo? No solo lo que necesito, sino con qué cuento, cuál es mi realidad. No es lo mismo una persona que cursa en la facultad y no trabaja que una persona que cursa y también trabaja. No va a disponer del mismo tiempo. Entonces, o una persona que estudia y tiene hijos que una persona que no los tiene. Entonces, es importante, bueno, ver en esto, ¿con qué recursos cuento? ¿Cuál es el tiempo del que dispongo? En el caso del estudio, en el caso de un trabajo, lo mismo. Si tengo que reunirme con mis compañeros de trabajo, si es un trabajo grupal, bueno, ¿con qué momentos de la semana cuento para hacer esto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Si tengo que hacer mi parte por mi cuenta y después juntarme, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Sí? Eh, y después, bueno, para la presentación de un producto que deseo vender, por ejemplo, bueno, ¿en qué tiempo? Si tengo que averiguar, si tengo que comprar el producto y probarlo, ¿cuánto tiempo puede llevar eso? Todas esas cosas. Y después los recursos internos, que son de la persona. En primer lugar, la salud. Si tengo salud o no, por ahí esto parece una pavada, pero es importante. Después, ¿cuál es mi motivación? Esto que hablábamos recién. ¿Cuál es mi rutina? En esto del tiempo se relaciona mucho con la rutina, ¿no? Bueno, yo voy a estudiar todos los días un poquito, o no, hay días enteros que no puedo estudiar porque llego recansado, ya sé que no puedo, no sé, o un día cuento con 4 horas de estudio. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser mi concentración? Ese es otro elemento interno, ¿no? La concentración y la atención. ¿Yo me puedo concentrar en este espacio que tengo? ¿Necesito hacer recreitos entre medio? No necesito, prefiero estudiar 2 horas seguidas y después descansar. Bueno, como esto de con qué recursos internos cuento. Y por último, el equilibrio entre la actividad y el descanso, ¿sí? Tenemos que cuidar el descanso para poder también después sentarnos a estudiar, para poder aprender o para poder pensar si tengo que hacer un trabajo, si tengo que
preparar una charla. En la segunda etapa tenemos la etapa de la organización. Acá en el caso del estudio se ve muy fácilmente, muy claramente, ¿no? El programa, bueno, los temas, ir viendo tema por tema, buscar la comprensión. Acá está la memoria, que como les decía antes, es necesaria la memoria para aprender. Y dentro de la memoria tenemos los organizadores, que acá están las vías perceptuales que yo les decía, visual, auditiva, sinestésica. A lo mejor yo puedo estudiar o puedo leer, pero necesito leer en voz alta y escucharme. Bueno, eso me ayuda. Y después necesito repasarlo y para repasarlo me paro y camino por la pieza donde estoy y eso también me ayuda. Mucha gente acá capaz no está hecho como tan formal como técnica, pero existen las famosas reglas mnemotécnicas, cuando tenemos un listado de ítems muy largos y queremos acordarnos, bueno, nos aprendemos las iniciales o nos armamos alguna palabra que me recuerde las iniciales de todos los ítems, ¿sí? Vamos buscándole la forma que nos va a ayudar a la memorización y también a la comprensión, ¿sí? Esta parte es fundamental, digamos. En el caso de preparar un trabajo, lo mismo. Bueno, cómo lo pensamos, por qué lo hicimos así, poder argumentarlo, poder pensar si vamos a realizar dinámicas. Yo pensaba en el ejemplo, digo, bueno, yo también cuando hice esta charla me senté, me puse a ver, bueno, cuál es el objetivo de esta charla, cuánto tiempo tengo, porque tengo 1 hora y media, entonces tengo que respetar ese tiempo, tengo que preparar un material para que después la gente se lleve y pueda volver a ese contenido todas las veces que necesite, y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a presentar, qué dinámicas puedo hacer de acuerdo a la cantidad de gente. Nosotros en la primera charla éramos un montón y quisimos hacer una dinámica y fue un poco difícil y no salió del todo bien. Entonces yo eso lo tuve que cambiar porque después de esa experiencia, bueno, vamos ajustando, vamos aprendiendo, ¿no? Y lo mismo una persona que quiere vender sus productos, como les decía, quiere presentar a lo mejor un producto que desea vender, bueno, ¿por qué este producto es bueno? ¿Cuáles son sus beneficios? Buscar testimonios, conocer sobre el producto, aprender qué cosas están buenas, qué cosas no son los puntos fuertes de ese producto, como para, si las quiero vender, no mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ir preparando todo eso. Al final dice los apuntes personales, también cuando vamos a estudiar toda la toma de notas, lo que dice el profe en clases, todo eso también es muy importante. Y en el caso, por ejemplo, en el caso mío, de dar esta charla o alguien que está haciendo un trabajo grupal y que quieren, bueno, qué quiero transmitir, qué idea quiero dejar, cuáles son las ideas más importantes, ¿sí? Y por último, tenemos la etapa de la integración, que en el caso del estudio también se ve muy fácil, ¿no? Cuando nosotros vamos a repasar, ¿se acuerdan cuando hablamos de los recursos externos que tenemos el tiempo? Tenemos que dejar un espacio de tiempo pensado en lo posible y en lo ideal tiempo para esta etapa de integración, que tiene que ver con el repaso y con la práctica, poder repasar los contenidos, buscar que alguien me tome o juntarme con un compañero para practicar, a ver y hacernos preguntas y debatir sobre el tema. Eh, por ejemplo, también si tengo que exponer el trabajo o si esta charla que yo les estoy dando, bueno, practicar, a ver cuánto tiempo me lleva esto que programé, si me paso del tiempo lo voy a tener que achicar. El caso de un vendedor que necesita exponer sobre su producto, bueno, practicar qué va a decir, si va a llevar el producto, va a hablar con el producto en la mano o no, sobre qué temas va a hacer hincapié, si va a dar lugar a las preguntas. Bueno, todo eso es en esta parte de la integración, ¿no? Cuando ya está como lo más fuerte, que es la organización, ya está dado. Después, dentro de la integración está también la relación de los temas entre sí, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estudiamos y ya tenemos conocimiento de todo el contenido, poder ir relacionando temas distintos, seguro van a aparecer conclusiones, van a aparecer dudas, más preguntas que también podemos ir buscando responder. También cuando programamos este tiempo para el repaso, digamos, es importante dejarle tiempo porque pueden surgir imprevistos. Puede que algún tema me cueste más, que me lleve más de lo pensado. Puede ser que si estamos en el trabajo en grupo nos trabemos, que tengamos dificultades, que no nos podamos poner de acuerdo, que hagamos algo y que nos corrijan que está mal y haya que volverlo a hacer.
Entonces siempre es importante. Y por último, en esta etapa de integración está la instancia evaluativa propiamente dicha. El examen final, la exposición del trabajo grupal, la presentación del producto que quiero vender. O por ejemplo, como les decía también, yo que estoy dando esta charla, ¿no? Y después ustedes también me van a hacer una devolución y yo voy a tener un feedback para poder después ajustar las etapas anteriores en las próximas charlas que dé. Entonces, la nota, por ejemplo, de la instancia evaluativa o del trabajo grupal va a ser un feedback para nosotros retroalimentar y mejorar el proceso de aprendizaje. Me tengo que empezar con más tiempo, tengo que estudiar en grupo, solo no puedo, tengo que a lo mejor ser más constante o cumplir mis objetivos diarios. Bueno, vamos a hacer ajustes. El que es vendedor, bueno, va a analizar cuántas ventas tuvo, y entonces va a poder decir, ah, estuvo bueno esta técnica, o que hubiera muestras gratis, o que hubiera, no sé, que pudiéramos hablar, o que hubiera un testimonio de alguien que usó el producto, sirvió, o que no sirvió, qué pasó que yo le puse todo a esta charla y capaz que no vendí casi nada, ¿no? Entonces también es importante. Y yo le traía a esto de preparar una instancia evaluativa aplicado al aprendizaje académico, pero también aplicado a otros ámbitos, ¿no? Porque tenemos que entender que todos tenemos ciertas, entre comillas, instancias evaluativas, que no son solo los exámenes o las pruebas, y que lo tenemos que ver así, y lo tenemos que poder organizar, ver cuáles son mis recursos, qué queremos lograr, pensarlo, armarlo, ¿sí? Entonces, por eso también no lo quise acotar solo al estudio, aunque principalmente está pensado para eso, sino que también lo podemos ir pensando, porque acá también, bueno, un poco en las encuestas de todos los inscriptos, yo iba viendo que muchos que ya son profesionales, personas que tienen su emprendimiento, incluso personas que están buscando trabajo, entonces, bueno, que puedan pensar hasta incluso la entrevista de trabajo como una instancia evaluativa. Entonces, bueno, ¿qué recursos tengo? ¿Qué es lo que quiero mencionar? ¿Cómo va a ser mi currículum? Todo eso ya lo vamos a ver en la próxima charla, pero bueno, para que veamos que son distintas, entre comillas, instancias evaluativas de la vida que van más allá de un examen, ¿sí? Después tenemos para el estudio puntualmente lo que son los inductores y los distractores. Los inductores nos van a ayudar a estudiar, favorecen la concentración, favorecen el aprendizaje significativo, esto que les decía, cuando aprendemos comprendiendo lo que estamos aprendiendo, la disposición para que podamos aprender y que nos potencian, ¿sí? Nos ayudan a aprender, los inductores. Traje algunos ejemplos, pero como les dije antes, tanto inductores como distractores van a depender de cada uno de nosotros qué nos ayuda y qué no nos ayuda. Por ejemplo, un lugar tranquilo, sin distracciones, sin que haya personas dando vuelta, sin pantallas, un horario fijo, a veces tener una rutina y un horario donde yo digo, bueno, en este horario me siento a estudiar, sirve, es como ordenador también para el estudio y me enmarca, bueno, este es el momento para, ¿no? El orden, las que estén todas las cosas en su lugar, contar con todo el material que necesito y no tener que después, no, es que tal cosa, tal nota, tal clase yo falté, entonces me pongo a preguntar, ahora pido la clase y entonces espero mientras alguien me la envía, ¿no? Tener como todo el material que necesito, que era dentro de los recursos externos que habíamos hablado, tener todo lo que necesitamos. El mate, por ejemplo, yo les cuento que para mí es un gran inductor el mate, sobre todo cuando tengo que estudiar de noche, el café, el agua no tanto, pero el mate sobre todo es como muy compañero, sí que estudiar, o cuando estoy cansada, tengo pocas ganas, poco tiempo, o algo me está costando, o sé que me falta mucho, entonces le tengo que dedicar varias horas. Bueno, el mate es como un compañero también, en mi caso es un inductor. Y después los distractores son los que no nos ayudan, los que nos distraen o desconcentran, no favorecen la disposición y la motivación para aprender. Por ejemplo, el lugar donde hay muchas personas, donde cada rato nos sacan charlas, nos hablan de otra cosa. El celular es un enorme distractor, igual que cualquier pantalla en general.
los ruidos molestos, si yo estoy en mi casa y a lo mejor están los albañiles, tum, tum, martillando el techo, no es lo mismo que poder estudiar tranquilos. Si yo tengo hambre o tengo sueño, vieron por ahí son las 12 de la noche, nos levantamos a las 6 de la mañana, ah, bueno, me voy a quedar repasando un ratito. Es un poco complicado porque a veces leemos 3 veces el mismo párrafo y no nos sale nada. Entonces, o si el lugar es muy frío o es muy caluroso, si nos sentimos incómodos, si por ahí no tenemos una silla muy cómoda, o qué sé yo, estamos en una banqueta que no tiene ni respaldo. Bueno, estar en pijamas, ojo, ojo que puede ser un inductor o un distractor. En general, para el estudio académico, cuando tenemos que estar varias horas y tenemos que concentrarnos, a lo mejor si es un contenido muy técnico que necesitamos dedicarle como cierto esfuerzo al aprendizaje y al estudio, estar en pijama es un distractor, no nos ayuda, no nos dispone, ¿no? Es mejor cambiarse, peinarse, lavarse los dientes, desayunar bien y ponerse a full con el estudio. Pero si, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro, por eso les decía esto dentro del aprendizaje académico. Si yo estoy leyendo un libro sobre un tema de psicopedagogía que me encanta, que me interesa, pero no tengo que rendir, bueno, lo puedo leer acostada en la cama, en pijama, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando se trata de aprendizaje, del aprendizaje académico, bueno, ahí es diferente, ¿sí? Por eso, pero todo esto depende mucho de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay gente que no puede estudiar sentada, encerrada en una pieza, en un escritorio, 4 horas seguidos, porque es un montón. Entonces, bueno, va a estudiar 1 hora todos los días, o va a estudiar en la mesa de la cocina, donde puede ver la ventana, el patio, un poco de luz del día, ¿sí? Cada uno tiene que ir reconociendo qué le sirve, qué no le sirve. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunas técnicas de estudio. ¿Qué les quiero aclarar en esto? Hay muchas técnicas de estudio, incluso hay algunas más complejas. Yo traje las principales, las más importantes, y vamos a verlos con ejemplos concretos, pero incluso esto que les decía de las reglas mnemotécnicas, cada uno tiene también algunas herramientas propias. Yo les doy un ejemplo. Cuando yo tenía que estudiar para la carrera, bueno, una vez que terminaba un tema, trataba como de poder explicarlo, eh, de poder contarlo en el espejo o contárselo a alguien, ¿no? Entonces, bueno, a mí me servía mucho diciéndolo verbalmente, ¿no? Pero a otra persona puede ser que le sirva hacer un cuadrito, una red conceptual, ideas principales. Algunos agarran los post-it y los pegan así en la pared y van relacionando una cosa con otra y todos con colorinche. Bueno, cada uno le sirve diferentes cosas. Dentro de las reglas de las técnicas de estudio, perdón, eh, yo traje estas 5 que son principales y después hay muchas más. Y hay estrategias también de planificación de los tiempos, de organización, si es con el calendario mensual, si es con una agenda semanal, si es con una aplicación en el celular que me va dando aviso. Bueno, eso cada uno también puede ir desarrollándolo para desarrollar sus procesos de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y a lo que a cada uno le va sirviendo. ¿Sí? Bueno, las técnicas de estudio que vamos a charlar hoy son el resumen, la síntesis, el mapa conceptual, cuadro sinóptico y cuadro comparativo. El resumen es poder reducir un texto, pero siempre hablando con las palabras del autor. ¿Qué se hace? Se toman las ideas principales. ¿Se acuerdan que en el cole nos hacían subrayar ideas principales, ideas secundarias? Bueno, se toman las ideas principales con proposiciones que le dan, digamos, una cierta coherencia al escrito, pero se toman las palabras del autor. ¿Sí? Yo transcribo casi textual modificando algunas conexiones o proposiciones, pero con las palabras del autor. A diferencia de la síntesis, que es más acotada todavía, y es donde la persona realiza una interpretación del texto y dice, bueno, este texto habla de tales temas, ¿sí? Es mucho más general y es como quien busca un conocimiento más global del tema, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto que les traje. Después tenemos el mapa conceptual,
que en el mapa conceptual se utiliza en general para organizar el contenido. ¿Cuándo se hace el mapa conceptual? Cuando ya se vio todo el contenido de un texto, se toman palabras claves, acá no hay contenido escrito largo, son palabras o conceptos claves y se van jerarquizando, es decir, por ejemplo, los conceptos principales van o arriba o en el centro y de ahí salen los demás, van en un recuadro o en letra más grande y se va como jerarquizando los conceptos, cuáles son principales, cuáles no tanto, y relacionando, ¿sí? Entonces nos sirven como un modo de síntesis o de integración de todas las ideas y los conceptos de un texto, pero no hay explicaciones, textos ni párrafos, palabras claves, ¿sí? Después tenemos el cuadro sinóptico, que acá ya sí tenemos más desarrollo, un poquito, puede haber un poquito más de texto, de contenido. Se usan mucho las llaves, los corchetes, puede ser algunas flechas, y el cuadro sinóptico se lee siempre de izquierda a derecha, como leemos en el cuaderno, en la carpeta, de izquierda a derecha. Ya vamos a ver un ejemplo. Y finalmente, el cuadro comparativo, que lo que se busca es, eh, digamos, desde criterios o semejanzas que tienen en común los textos o dentro de un texto diferentes temas, hacer comparaciones tanto de diferencias como de semejanzas, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo que yo les traje. Es gracioso en el sentido de que es un ejemplo muy simple, muy sencillo, pero para que lo veamos aplicado y vayamos retomando estas características principales de cada técnica de estudio, ¿sí? Que las tienen mejor también desarrolladas por escrito en el apunte que les vamos a mandar después de la charla. Dice así, el agua puede encontrarse en tres estados: sólido, hielo, líquido, agua y gaseoso, vapor. Los cambios de estado se producen por la adición o eliminación de calor y cada cambio tiene un nombre específico: la fusión de sólido a líquido, la vaporización de líquido a vapor, la condensación de vapor a líquido, la solidificación de líquido a sólido, la sublimación de gaseoso a sólido o viceversa, sin pasar por el estado líquido. Bueno, acá algunos podrán a lo mejor recordar un poco la primaria porque es un tema como muy sencillo, muy de primaria, y vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un resumen y cómo la síntesis, y un poquito las diferencias, ¿no? El resumen dice, el agua puede encontrarse como sólido, líquido y gaseoso. Cambia de estado por la adición o eliminación de calor. Estos procesos se llaman fusión, vaporización, condensación, solidificación y sublimación. Como ustedes ven, tomamos todas las palabras del texto original. No hacemos ningún cambio esencial, digamos. En cambio, en la síntesis dice, el agua cambia de estado, sólido, líquido, gaseoso, por acción del calor. Estos cambios tienen nombres específicos según el sentido del cambio. Es mucho más general, mucho más cortito y lo expresamos, lo explicamos con nuestras propias palabras. Acá hice un hermoso mapa conceptual sobre el agua. Bueno, puse estados del agua como el tema principal, sólido, líquido y gaseoso, y las flechitas de sólido a líquido, fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, y por acá abajo una flechita más grande que debería ser de doble punta, acá me falta una puntita, que es de gaseoso a sólido o de sólido a gaseoso, sublimación, ¿sí? Y ahí no hay texto, ¿no? Hay conceptos principales jerarquizados, un poquito más grandes los estados del agua, un poquito más chicos los nombres de los cambios de estado. Punto. No hablamos de adición, de calor, ni eliminación, nada de eso. Acá un cuadro sinóptico. Y en este cuadro sinóptico, como les había dicho, comenzamos de izquierda a derecha. El agua, los estados del agua pueden ser sólido, líquido, gaseoso. Ahí le podría haber agregado entre paréntesis hielo, agua y vapor, o no, o podremos poner dos puntos y alguna explicación más que se permite un poquito más de texto en este tipo de técnica. Y el cambio de estado: fusión, vaporización, condensación, solidificación, sublimación, y acá lo mismo. Podríamos haber puesto dos puntos, se da cuando se pasa del estado tanto al tanto, ¿sí?
Acá yo en la Filmina no lo podía hacer porque no me iba a entrar, pero les aclaro esto porque es importante. Este tipo de cuadros acepta como más descripción de contenido y no solo palabras claves, ¿sí? Y finalmente, un cuadro comparativo, que les voy a confesar que este se lo pedí a la IA que me lo haga, la inteligencia artificial, que vamos a hablar muy brevemente de eso. Puso cambio de estado, fusión, vaporización con los nombres, de qué estado a qué estado pasa. Al último, fíjense que la flechita es doble, de sólido a gaseoso y de vuelta. Y el proceso térmico, si gana o pierde calor, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se agregó algo que en el mapa conceptual no estaba, ¿sí? Entonces, por eso les digo, cada técnica tiene lo suyo. Va a depender del contenido, no es lo mismo si yo tengo que estudiar el agua, los estados del agua y los cambios del estado, que si tengo que estudiar la Revolución Francesa. A lo mejor ahí me sirve una línea de tiempo y listo, y nada mejor que eso. Entonces, bueno, cada uno va a ir viendo primero lo que a uno le sirve y de acuerdo al contenido que tenemos que aprender también. Bueno, esto es como una muy breve síntesis de lo que serían las técnicas de estudio. Como les decía, hay más técnicas, técnicas para organizar y planificar también el estudio, después para estudiar propiamente dicha y también para repasar. Y ahora les voy a contar un poquito y muy brevemente, porque estamos con poquito tiempo, sobre la inteligencia artificial para estudiar. Bueno, les cuento primero que nada que yo utilizo muy poquito la inteligencia artificial, eh, pero está bueno poder perderle el miedo. Antes no lo usaba nada y de poquito fui como empezando a utilizar, ¿no? La idea principal creo que, o lo importante de la inteligencia artificial que tenemos que entender es que no reemplaza la inteligencia humana para nada. Entonces yo les traje estas 4 ideas, ¿no? Las más conocidas son ChatGPT, Gemini de Google, Copilot, que me dijeron que es de Windows, que es más para programación, y si no, hay una que es de Elon Musk, que no me acuerdo el nombre, Grok o Crow, algo así, que son como las más comunes, pero pueden ingresar chatgpt.com, entran y empiezan a conversar con la inteligencia artificial a ver qué les devuelve. Me voy a la tercera idea, vamos a saltear que sí, que no, que eso ya se los cuento mejor. Perder el miedo, ir probando, entender que no nos va a reemplazar la inteligencia humana, sino que la complementa y la potencia, ¿no? Y este cuarto punto que me parece importante, el filtro nuestro de la persona, analizando lo que la inteligencia artificial me devuelve, ¿no? No es lo mismo que yo copie y pegue y ponga lo que me dijo sin pensar, sin nada, a que yo analice, a ver qué me está diciendo, tiene lógica, lo pueda verificar en otro lado, ¿no? Poder como también establecer ahí el pensamiento crítico. Y en esto del qué sí y qué no para estudiar, estamos hablando acá concretamente para estudiar. Les cuento en qué es buena la inteligencia artificial para estudiar. Es buena traduciendo textos, ¿sí? Que están en otro idioma. Es buena, por ejemplo, yo le subo, le comparto un archivo, le pido, bueno, hazme un resumen de esto, de tantas páginas, para resumir. Si le digo, bueno, no comprendo este texto, ¿me lo puedes explicar de forma más simple? Incluso le podemos preguntar a la inteligencia artificial, si somos educadores y tenemos que explicar un tema complejo, bueno, ¿cómo poder explicar algo complejo de forma más sencilla? También le podemos pedir que a 2 textos o a 2 autores los compare, nos cuente cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias que encuentra, nosotros brindándole los textos, ¿no? Sobre lo que se tiene que basar. Nos puede ayudar también a aclarar consignas que no tenemos, a mejorar la redacción, ya sea para un trabajo, para una presentación, para un informe, para lo que sea que tengamos que, por ejemplo, para el trabajo, tengo que presentar un informe a mi jefe, bueno, lo redacto, se lo comparto a la IA y le pido que me lo mejore, que me haga sugerencias, lo que sea. También para dar feedbacks o devoluciones. Y algo que me parece muy interesante, que es como la última, ¿no? Del que sí, es el tema de que se puede repasar con la inteligencia artificial, ¿no? Le podemos compartir un texto, le decimos, haceme un examen sobre este texto. Entonces yo, que ya lo estudié, me pongo y veo si lo puedo resolver.
Entonces, está buenísimo también, ¿no? Porque por ahí vieron cuando decimos, che, tómame. Bueno, pero el que me toma capaz que no tiene ni idea de lo que me está tomando, no sabe si lo que le estoy diciendo sirve o no sirve. Bueno, la IA en eso nos puede ayudar un montón. Y hay tres cositas que yo les puse que no está tan bueno buscar la IA para el momento de estudiar, que es para consultar datos que son objetivos, para investigar sobre un tema que no tengo demasiado conocimiento. Ahí, ojo, esto que yo le decía, el filtro de la persona que analiza cuál es la devolución que me da la IA, ojo ahí. Y a veces devuelve información que es inventada, que no son ni reales ni verificables. Entonces, también, ojo con eso. ¿Mm? Bueno, un montón, un montón, un montón. Ya vamos llegando al final de esta charla. Ahora les voy a, bueno, les voy a leer un cuentito. Acá lo tengo. Eh, es como para el cierre de esta charla, pero los invito, además de que lo escuchen, de que vayan pensando en qué crees que se relaciona este cuento, que les voy a leer ahora, con el aprendizaje, ¿sí? Ahora se los leo, es muy breve y después el que se anime puede ir abriendo el micrófono directamente y compartir, bueno, qué se le ocurre respecto de todo lo que hemos visto. El cuento se llama La mariposa. Un día, un hombre encontró un capullo de mariposa y observó que en él había un pequeño orificio. Se sentó y se entretuvo en observar mientras la mariposa luchaba durante varias horas para forzar su cuerpo tratando de pasar a través de un agujero. Pasó un largo rato observando los esfuerzos de la mariposa por salir al exterior, pero parecía que no hacía ningún progreso, como si hubiera llegado a un punto donde no podía continuar. Apiadado, aquel hombre decidió ayudar a la mariposa. Tomó las tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía el cuerpo hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. El hombre continuó mirando porque esperaba que en cualquier momento las alas se extendieran para poder soportar el cuerpo, que a su vez debería deshincharse. Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó el resto de su vida con el cuerpo hinchado y unas alas encogidas. Nunca pudo volar. Lo que aquel hombre, con su amabilidad y apuro, no llegó a comprender es que el capullo restrictivo y la lucha necesaria para que la mariposa pudiera salir por el diminuto agujero era la manera que utilizaba la naturaleza para enviar fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, de modo que estuviera lista para volar tan pronto obtuviera la libertad del capullo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, si alguno se anima, bueno, a compartir muy brevemente, sencillito, eh, los invito a que cuenten. Dale, Romy. En la calle, por eso no tengo la cámara prendida, perdón. Yo creo Dale, que dale. tiene que ver el cuento de lo que hablas, es que debemos respetar los procesos que, que son de cada quien y que esos mismos procesos nos llevan a aprender y a terminar de crecer en lo que necesitemos, digamos, ¿no? Como que me hizo referencia directa a eso, al proceso de cada uno, de que nos termina nutriendo y nos termina siendo siempre a favor. Exacto, muchas gracias, Romy. Muchas gracias, así Gracias. es, sí. Me encanta que, bueno, que lo digas, digamos, porque es la intención, ¿no? Esto de que podamos respetar cada uno el propio proceso de aprendizaje. Azucena. Sí, profe, sí, yo digamos, eh, como que lo estuve relacionando mucho al cuento que leyó con la necesidad, ¿no? De que le rompan el capullo a la mariposa. Me hace referencia a, a la ayuda de alguien, ¿no? Por ejemplo, al acompañamiento del docente, en este caso podría ser. Ujú.
¿Qué lo ves como, como el docente que acompaña el Sí, más que, proceso? claro, lo veo más que nada como el docente, ¿no? Al que guía, al apoya, al que está ahí cuando el alumno necesita, Eh, acompañando también. Bien, exacto. Y que está bueno como no romper el capullo antes, ¿no? Como esperar el Sí, proceso de cada estudiante. Cada uno de nosotros aprende de forma única. Y es hermoso también, ¿no? Que somos únicos. Entonces, poder respetar nuestros propios procesos. Gracias a las dos mujeres que compartieron. Un poco es esa la intención y el mensaje de esta charla es esto, ¿no? Todos tenemos un proceso de aprendizaje, vivimos en la era de lo rápido, de lo efectivo, todo tiene que ser ya, pero nosotros no somos máquinas, somos personas y vamos haciendo un proceso, entonces disfrutar de esos procesos, poder respetarlos, y sobre todo disfrutar del aprendizaje, ¿no? Esto que les decía, aprendemos de que nacemos hasta que nos morimos y es hermoso aprender. A veces se nos hace cuesta arriba cuando tenemos que estudiar algo que no nos gusta mucho, pero no nos queda otra, sobre todo en el cole, vieron que tenemos muchas materias y algunas nos gustan, otras no. Bueno, pero aprender es hermoso y es como innato en nuestra naturaleza humana. Es lo que nos hace crecer, nos hace cambiar, hace que la vida sea dinámica, nos mantiene como en constante movimiento. Entonces también poder disfrutar de cada uno de su proceso de aprendizaje y no acelerarlo, ¿no? Les agradezco un montón también a todos el tiempo y el estar acá y les tengo una cosita más muy pequeñita, la última filmina, se los prometo y los dejo liberados, que ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿no? Que en la clase anterior hicimos dos de estas actividades, una registrar cómo llegábamos a la clase y la última, bueno, qué dos o tres cositas me llevo de este encuentro, ¿no? De esta clase o de esta charla. Entonces, bueno, que los invito a que cada uno piense qué se llevan del encuentro de hoy. Pueden ser dos palabras claves, dos imágenes, dos frases o una frase, una idea, lo que quieran, eh, pero que puedan registrarlo. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, ¿qué me llevo de acá? ¿Qué me gustó? ¿Qué me quedó sonando? ¿Qué debería yo trabajar o preguntarme? Pueden ser unas preguntas también. Y si alguno se anima a compartirlo, también lo invito a que lo haga, ¿no? Después puedo decir, Sí, sí, Romy, dale. yo me llevo la importancia de ordenarse para funcionar bien, ¿no? Esto que hablabas, que por todo lo que hablabas hoy para enseñar, ¿no? Y me llevo también lo importante de compartir, porque en el compartir nos nutrimos también y siento que nos nutrimos y que seguimos aprendiendo más allá de la instancia de cada uno. Exacto. Eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la charla, por todo tu trabajo y todo lo que expusiste, que fue muy interesante. Muchas gracias, Romy. De verdad, muchas gracias. ¿Alguno más se anima a compartir qué se llevan del encuentro de hoy? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia. También quería agradecer por sobre todo tu claridad, cosas tan simples, llevarlas después a la práctica en cualquier instancia de la vida. Está bueno recordarlas. Em, y en mi caso también la reorganización del tiempo, todo lo que significa, ¿no? Porque, bueno, yo tengo un punto en común con vos que es el mate, también por una cuestión de hidratarme. Empecé en mis años de estudio como compañía y, y me ayuda, o sea, antes de sentarme ya me preparo el mate, ahí estoy. Así que, bien, muchas gracias y cada vez que me prepare el mate me voy a acordar de vos. Ay, qué lindo. Te hago un chinchín con mate virtual, que no tengo ahora. ¿Qué estás estudiando, Vir? Bueno, soy docente por un lado. Mi profesión es caligrafía pública, hago pericias.
Doy clases de grafología y de documentología y también estoy estudiando traductorado público. Así que una Wow, gran qué odisea, hermoso. estudiar y Bueno, enseñar. qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias A por vos. compartir. En el chat eh, Sí. te dicen cosas bien bonitas que se llevan miradas Ay, distintas de aprender y cómo influye la importancia del acompañamiento, que se llevan la comprensión y el acompañamiento. Agradecer porque la charla es muy importante y ayuda para su conocimiento, el acompañamiento, la perseverancia, tres palabras claves que se llevan de esta clase y que, bueno, te agradecen por ser un gran apoyo e incentivo. Y siempre también te dicen, es muy bueno una forma de aprendizaje nuevo y le encantó la charla. Se llevan el aprendizaje del estudio y del acompañamiento. qué hermoso. Bueno, muchas gracias a todos también por su tiempo que nos hemos pasado unos minutitos. Muchas gracias. No se olviden que el 14 de agosto tenemos la última charla del ciclo, que es sobre búsqueda laboral, que, bueno, también va a seguir, como les decía antes, tiene una invitada especial. Y les vuelvo a recordar los avisos parroquiales, como les decía al principio, ¿no? En el link pueden ahora, cuando termine la videollamada, completar para la asistencia, completar la encuesta, háganlos tranquilos, que sirve, la encuesta sirve y la leemos. Y que el material de la charla, el power, el apunte, el test de los estilos de aprendizaje, de las 10 perceptuales, y la grabación, así como los certificados de la participación de la charla, van a demorar un poquito porque Sol está de viaje, pero van a llegar, ¿sí? Traten de esperar hasta fines de la semana próxima o principios de la que sigue, para que, bueno, Sol tenga tiempo desde que llega para ir poniéndose al día con todas estas cuestiones eh, más prácticas de las charlas, ¿sí? Les agradezco mucho, mucho. Bueno, muchas gracias, Ana, también por el soporte. Sobre todo ahí que se me cortó la luz, que me digo, ¿qué pasa? Todo bien. Bueno, si les parece bien, Bueno, cerramos. bueno, un gusto y que tengan